Leyes de los gases. La ley de Boyle relaciona el volumen con la presión de un gas. A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional al precio que se ejerce sobre él. Eso significa que a mayor presión, menor volumen, y a menor presión, mayor volumen. Esta ley afirma que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí a temperatura constante. Ley de Charles. Relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, mantenida a una presión constante, mediante una constante de proporcionalidad directa. Esta ley establece que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales cuando la presión es constante. Ley de Gas-Lussac. Establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si el volumen de una cierta cantidad de fluido a presión moderada se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura, que tiene que ser Kelvin, permanece constante. Temperatura baja significa que disminuye el volumen. Temperatura alta significa que va a aumentar el volumen. Esta ley introduce una proporcionalidad directa entre la temperatura y la presión, siempre y cuando se encuentre a un volumen constante. Ley general de los gases. Es una ley que combina la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Esas leyes científicamente se refieren a cada una de las variables que son presión, volumen y temperatura. Esta ley establece que la relación entre el producto, presión, volumen y la temperatura de un sistema permanece constante. Ley de los gases. La presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante o en términos más sencillos. Esta ley establece que a temperatura constante, el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce.